¿Qué tal, Jet Guys? En este capítulo crearemos una poción mágica utilizando Fresnel y una matriz de transformación. Para crear este efecto vamos a necesitar 3 shaders, uno solo con efecto Fresnel en aditivo para el vidrio, otro con Fresnel y textura para la decoración de la poción, y finalmente un shader con matriz de transformación para generar el movimiento del líquido. Para ello, utilizaremos la matriz Unity Object to World. En mi proyecto, he creado una nueva carpeta llamada Liquid. Dentro de ella podemos encontrar 3 subcarpetas, las cuales son Matte, OBJ y Text. Matte corresponde a la carpeta en donde dejaré los materiales para este efecto. OBJ posee el mesh que utilizaré para este tutorial. Y Text contiene la textura de los detalles del objeto. Lo primero que haremos será crear 3 materiales. Los llamaremos Bottle, Glass y Liquid. Luego crearemos 2 shaders Unlit. Al primero lo llamaremos Bottle y al segundo lo llamaremos Liquid. Iniciaremos trabajando con Bottle. Abrimos el shader, cambiamos su locación. Personalmente utilizaré Jet Teli y eliminaré todos los accesos a Fog, ya que no los utilizaré en este tutorial. Este shader corresponde a la decoración de nuestra poción, por lo tanto tendremos que incluir el efecto Fresnel en el código. Sin embargo, no es necesario escribir desde cero, ya que el efecto Fresnel ya existe en Shader Graph. Para ello, vamos a la documentación oficial de Shader Graph y buscamos Fresnel Effect Node. Como podemos notar, en la sección Generated Code Example, el código HLSL que representa este nodo ya está escrito, por lo tanto, copiamos y pegamos en nuestro código. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que nuestro shader compila perfectamente. Ahora tenemos nuestra nueva función Fresnel, pero aún no la hemos conectado con el Fragment Shader. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estaremos subiendo videos sobre VFX cada semana. ¿Te gustaría desarrollar esta misma poción mágica en Shader Graph? Te invitamos a nuestro curso experto en VFX y Shader Graph con Unity 2019. Es un curso bastante completo y abarca desde Shader Graph hasta Shader Lab y CG, con un enfoque de optimización para plataformas móviles. Este curso se actualiza constantemente y si lo adquieres podrás obtener soporte desde el grupo de Jet Guys en Facebook. Si deseas un cupón de descuento, déjalo en los comentarios y nos contactaremos contigo. Antes de volver a nuestro código, arrastraremos nuestro objeto a la escena. Asignaremos el shader Bottle a su respectivo material y aplicaremos el material al Bottle Object. Volvemos a nuestro código y conectaremos nuestra función Fresnel con el Fragment Shader. Para ello, crearemos una nueva variable de una dimensión, la llamaremos Fresnel y la inicializamos en 0. Luego, agregamos nuestra función Unity Fresnel Effect Float. Como podemos notar, esta función nos pide 4 argumentos. Normal, que corresponde a las normales del mesh, viewDir, que corresponde a la dirección de espacio de nuestro objeto desde la posición del vértice hacia la cámara, power, que corresponde al valor o cantidad de Fresnel en el objeto, y out,
que corresponde a la variable que acabamos de crear. Lo primero que haremos será agregar las normales. Para ello, vamos a nuestro vertex input, creamos una variable de 4 dimensiones, la llamaremos normal y le pasaremos la semántica normal. Luego, iremos a nuestro vertex output, crearemos una variable de 3 dimensiones, la llamaremos normal y le pasamos la semántica color. La razón por la que la variable normal en nuestro vertex input posee las normales y en nuestro vertex output posee color se debe a que aplicaremos el color del Fresnel en dirección de las normales del objeto. Vamos a nuestro vertex shader y conectamos el output con el input de normales. Luego, vamos a nuestro fragment shader y pasamos el input de normales como primer argumento en nuestra función Fresnel. Continuamos con el viewDirection. Para ello, vamos a nuestro vertex output, creamos una variable de 3 dimensiones, la llamamos viewDir y le pasamos la semántica color. Sin embargo, color ya la estamos usando, por lo tanto, utilizaremos color 1. Vamos a nuestro vertex shader y el output viewDir lo hacemos igual a object space viewDir. Esta función, incluida en Unity CG, retorna la dirección del espacio del objeto desde la posición del vértice hacia la cámara. Como argumento, pasaremos el input de vértices y finalmente normalizamos esta función debido a que no viene normalizada. Luego, iremos a nuestro fragment shader y en nuestra función Fresnel pasaremos como segundo argumento el input viewDir. Para nuestro tercer argumento, iremos a nuestras propiedades, agregamos Power, la llamaremos Fresnel Power, será un rango entre 0 y 1, y su valor por defecto será 1. Agregamos nuestra variable de conexión, y en nuestra función Fresnel pasamos esta propiedad como tercer argumento. Finalmente, agregamos nuestro Fresnel como cuarto argumento. Ahora nuestra variable Fresnel es igual al output de la función Fresnel Effect. Para cambiar el color del efecto Fresnel, agregamos una nueva propiedad de color. La llamaremos Fresnel Color y será de color blanco por defecto. Agregamos la variable de conexión y en nuestro fragment shader creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos Fresnel Color y la haremos igual a Fresnel por color. Ahora podremos cambiar el color de nuestro efecto Fresnel. Finalmente, sumamos Fresnel Color a nuestra variable col y retornamos col. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que el efecto Fresnel está funcionando perfectamente. Vamos a nuestro proyecto, duplicamos el shader Bottle y lo renombramos como Glass. Abrimos nuestro shader Glass. Lo primero que haremos será cambiar su nombre a Glass. En este shader solo utilizaremos el efecto Fresnel, por lo tanto, eliminamos todos los accesos y referencias a main text en nuestro código. Finalmente, retornamos Fresnel Color, hacemos nuestro shader aditivo
y el Q transparente. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos Glass Shader a su respectivo material y asignamos el material al objeto Glass. Ya tenemos listos dos de nuestros shaders. Solo nos está quedando generar el shader para el líquido. Para ello, abrimos nuestro shader Liquid y lo primero que haremos será cambiar su locación. Nuevamente utilizaré JetDeli. Eliminamos todas las referencias a Fog y además eliminamos las referencias a MainText, ya que tampoco las utilizaremos en esta oportunidad. Nuestro líquido va a estar dividido en tres colores. Para ello, agregamos tres propiedades de color. Agregamos Top Color, la llamaremos Top Color y será de color cian por defecto. Luego agregamos Mid Color, la llamaremos Middle Color y será de color violeta por defecto. Finalmente agregamos Base Color, la llamaremos Base Color y será igual a un color amarillo por defecto. Además, agregamos una propiedad más que utilizaremos para la cantidad de líquido dentro de nuestra poción y otra propiedad para la cantidad de middle color que deseamos. Entonces, agregamos liquid amount, la llamaremos liquid amount y será un rango entre -2 y 2. Luego, agregamos mid amount, la llamaremos middle amount y será un rango entre 0 y 0.2. Agregamos nuestras variables de conexión. Ahora nuestras propiedades están conectadas con nuestro shader. Antes de continuar, iremos a nuestro tags y agregaremos Disable Batching. Y lo haremos igual a True. Este tag permitirá que nuestro shader funcione con Drawcall Batching perfectamente. Además, agregaremos SeeWrite On, Cool Off y Alpha to Mask On. Para generar nuestro efecto de líquido, vamos a necesitar una matriz de transformación en World Space. Esta matriz la utilizaremos para mantener estática la rotación del líquido en el espacio. Para ello, vamos a nuestro Vertex Input y creamos una variable flotante. La llamaremos Liquid Edge y le pasaremos la semántica TextCord. Como ya estamos utilizando la número 0, le pasaremos el valor 1. Vamos a nuestro Vertex Shader, creamos una nueva variable de 3 dimensiones
La llamaremos World Position y la haremos igual a la multiplicación de Unity Object to World por el input de vértices en X, Y y Z. La razón por la que multiplicamos por X, Y y Z se debe a que deseamos que la posición del world space siga la posición de nuestro objeto. Finalmente, el output liquid edge lo haremos igual a world position en Y y sumaremos liquid amount para modificar el volumen del líquido. Vamos a nuestro fragment shader. Creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos midEdge. La hacemos igual a step. Y como argumento pasamos el input liquid edge y 0.5. A esta operación le restamos smooth step. Y como argumento pasamos el input de liquid edge 0.5 y como último valor pasamos 0.5 menos midAmount. Básicamente, la variable midEdge va a definir la división de color entre el color base del líquido y la parte superior del mismo. Agregamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos midEdgeColor y la haremos igual a midEdge por midColor. Ahora midEdge posee color. Creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos base y la haremos igual a step. Como argumento pasamos el input liquid edge y 0.5. A esta operación sustraemos midEdge para mejorar la diferencia entre el color base y el color del medio. Creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos baseColor y la haremos igual a base por baseColor. Ahora nuestro color base posee color. Creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos renderBase y será igual a baseColor más midEdgeColor. Creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos renderTop y la haremos igual a topColor por midEdge más base. Finalmente, utilizaremos la semántica bFace en el input del fragment shader. Para ello, agregamos una variable de una dimensión. La llamaremos facing y la haremos igual a vFace. vFace retorna verdadero si estamos renderizando la cara frontal de un objeto o falso si la cara es trasera. Básicamente, con esta semántica devolveremos un color u otro según las caras de nuestro objeto. Entonces, si facing es mayor a 0, retornaremos renderBase. De otra manera, retornaremos renderTop. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos nuestro shader liquid al material
y luego asignamos el material al objeto Liquid. Si aumentamos el Middle Amount, podremos ver los tres colores funcionando perfectamente. Ahora solo nos queda cambiar los colores y rotar nuestra poción. Nuestra poción está lista.